¿Qué tal, amigas y amigos de Infoforum y de Resiliencia Noticias? En esta ocasión estamos estrenando un espacio nuevo, Entrevistas Resilientes, y pues para iniciar este espacio tenemos la oportunidad de estar con la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Mucho gusto de estar aquí contigo, querido Emilio, con todas y con todos los que van a seguir esta nueva edición que están aquí impulsando, y sobre todo me da mucho gusto que haya talento joven. Ya me estaban diciendo que estás muy entusiasmado de hablar de la política. Vamos a darle. Así es, y bueno, pues para iniciar y arrancar de una, usted fue presidenta municipal en el periodo de 2018 a 2021, la primera presidenta municipal de Morena en la capital. ¿Qué le significó a usted viniendo de un periodo panista y anteriormente priista? Bueno, pues un gran honor, por supuesto, el que haya sido la candidata de mi partido que me toca fundar, ¿no? Y ser parte de este movimiento social más grande de América Latina. Eso conlleva un gran honor, caminar de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y al mismo tiempo del honor, pues una enorme responsabilidad, porque tú sabrás que empiezan, ¿no?, estas opiniones mediáticas, sociales, de oye, pero está muy joven, oye, ¿y por qué Morena está poniendo a una candidata desconocida? Y era desconocida, por supuesto, en 2018 en el círculo de la política, ¿no? Al menos de esos grupos de poder de la política tradicional, como bien lo mencionabas, que nos antecedían de PRI y de PAN, únicamente de ese tipo de familias, y entonces les desconcertaba que hubiera estos perfiles nuevos. Me toca ser parte de este relevo generacional del que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues a entrarle al quitelón. Preguntan, oye, ¿buscabas ser presidenta municipal? Y la realidad es que no es algo que buscas. Te involucras, te pones a trabajar. Así me enseñaron en la casa, así nos enseñó mi mamá, mis abuelos, mis abuelas, a que siempre era importante hacer comunidad, para convivir y para trabajar, para hacer faena en el barrio. Yo soy del barrio de San Miguelito, barrio ferrocarrilero, para que lo ubiquen, está ahí en la 11 Norte, donde está el Museo de Ferrocarriles, y hasta Mercado de Sabores. Todo ese tramo es barrio San Miguelito, de ahí yo soy originaria. Y bueno, pues en el barrio es esta dinámica de hacer comunidad, de involucrarnos para la fiesta, pero también para la faena. Y bueno, pues así llego también dentro del movimiento a ser presidenta municipal. Y si no lo buscaba, ¿cómo es que llega usted a ser seleccionada dentro de Morena como la candidata? Soy el resultado de las encuestas. Por eso cuando me preguntan, oye, ¿tú confías en las encuestas? Yo confío totalmente en este método que tiene Morena, porque soy el resultado de esas encuestas. En ningún otro partido político, o sea, si Andrés Manuel no hubiera impulsado este gran movimiento, que después se convirtió en este partido político, que sigue siendo más grande el movimiento que lo que representamos hoy como partido político, porque es nuevo, si no se hubiera creado esta fuerza política, yo como otra ciudadana, como otra mujer, como una activista de derechos humanos, de derechos de las mujeres, no hubiera podido incursionar en la política, y menos como representante popular en algún otro partido político. En los demás necesitabas un padrino político, o a ver de qué familia vienes, ¿no? O a ver quién te va a padrinar para irte abriendo la puerta, ¿no? Aquí en Morena, lo que dice el presidente y los estatutos en aquel momento es a trabajar, asumirnos como protagonistas del cambio verdadero. Y eso significa trabajar un día y al otro también. ¿Por qué trabajamos? Por la concientización. Es decir, no buscamos que todas y todos pensemos igual, sino que seamos capaces de reconocer que nuestro proyecto se llama México, que se llama, para el caso de nuestro estado, Puebla, y que si esta es nuestra casa, ¿cómo le echamos montón? ¿Cómo le entramos? Y bueno, pues tengo la oportunidad de ser fundadora ya como partido político. Yo vengo desde 2005, que es cuando mi madre nos lleva a mis hermanas, a mis hermanos y a mí a la marcha contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Ella enviuda cuando yo tengo 16 años, y entonces pues, me toca, como a muchas mamás en nuestro país, ¿no?, ser mamá soltera, y a nosotros, como a muchos hermanos y hermanas, pues, ver cómo cerramos filas para pues fortalecer y sacar adelante nuestra familia. Y desde 2005 que nos empieza a involucrar, para el día de hoy, no hemos dejado de caminar con el mejor maestro que yo podría haber tenido, que es Andrés Manuel López Obrador, y que nos va llevando también a hacernos conscientes de esta lucha, ¿no? De que no es una causa, sino que hay muchas causas sociales, y que la indiferencia que hemos tenido como sociedad
pues ha limitado y ha permitido que se acrecenten esas desigualdades, esa pobreza, esa marginación, se ha permitido esa corrupción, y entonces llega este gran movimiento para tratar de desmontar esos vicios del pasado y que cambie esta dinámica. Entonces me toca ser parte desde ese 2005 de la defensa electoral en 2006, después de la conformación del gobierno legítimo, bueno, Convención Nacional Democrática, después gobierno legítimo, después era el Movimiento de Regeneración Nacional y finalmente partido político. Y cuando ya estamos como partido político me toca ser electa por mis compañeras y compañeros de distrito, yo soy del distrito 9, entonces me proponen para ser una de las integrantes del Consejo de Morena y después quedo como secretaria estatal de diversidad sexual, gano por unanimidad, pues la agenda de derechos humanos, ¿no? Me permite involucrarme un poco más. Y ahí la tarea era muy clara, tenía yo que hacer trabajo al interior del partido y al exterior, ¿no? Y no ves ahí si es un grupito, si es otro grupito, no, parejito con mis compañeros, y eso fue haciendo que me ganara también ese reconocimiento, de tal suerte que en 2017, cuando se lanza la convocatoria para seleccionar quiénes van a ser candidatos o candidatos, primero se hace el sorteo, es decir, la insaculación para ver en qué municipio va a quedar mujer y en qué municipio va a quedar hombre. Ese es un método que tiene Morena para evitar que se mande a las mujeres a donde se va a perder, como hacían en el PRI y en el PAN, ¿no? Morena dice, no, aquí no vamos a permitir, de entrada tiene que estar el partido conformado por 50 y 50% mujeres, 50% hombres, y piso parejo. Y entonces sale que en Puebla el género que tendría que siglarse sería mujer. Hubo muchas presiones, porque no faltan compañeros que dicen, pero es que no hay mujeres, y somos más de la mitad de la población, ¿no? Pero es que compañeros, ¿qué experiencia tienen? Oye, compañero, pues nadie nace sabiendo, este es el movimiento y es el momento de dar la oportunidad para irnos fogueando y para ir ocupando esos espacios. Y bueno, pues me inscribo y soy resultado de esa encuesta en la identidad. La pregunta de la encuesta que más puntos me dio fue la identidad con el partido, porque todas las demás personas que se inscribieron en aquel momento, todas venían de sus partidos políticos. Yo era la única que no venía de ningún otro partido político, sino del Movimiento de Regeneración. Y bueno, pues a dar la batalla. Y ahorita que toca este tema precisamente, con la interacción con sus compañeras y compañeros, las críticas de algunas personas hacia su persona, ¿qué pasa con el exgobernador poblano, igual del mismo partido que usted, Barbosa? Porque se vio que hubo pues una relación bastante tensa, una relación de ataques también. ¿Qué pasó a pesar de ser del mismo partido? Bueno, fíjate que era una personalidad que tenía Miguel Barbosa, y no solamente contra Claudia Rivera Vivanco, creo que contra mucha gente. En su administración se alcanzó el récord de presos políticos y también de violencia a la prensa, a los medios de comunicación, y eso no lo compartimos en Morena. ¿Qué pasó? Que Morena, como ustedes saben, tiene una política de puertas abiertas bajo la siguiente lógica. Queremos convencer a más personas que estén del lado correcto de la historia, y eso obliga a una apertura o da esa apertura. Pero también nos hemos dado cuenta que hay compañeros que llegan de otros partidos políticos y que llegando se les olvidó que estábamos por las causas sociales, que había agendas de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT, de la salud, del cuidado del medio ambiente que teníamos que cumplir. Se les comienza a olvidar esta parte, y bueno, pues eso no nos podemos permitir en Morena, y uno tiene que ser muy crítico. Con él me pasaron en particular, con Miguel Barbosa me pasaron dos situaciones que marcaron quizás una dinámica muy notoria en nuestra relación, muy distintas nuestras personalidades. Y la primera fue prácticamente al inicio de la campaña, en 2018. Cuando iniciamos la campaña, llevamos 3 días de campaña y tenemos una reunión, una mesa política, y me dice que quiere que salga y le pegue a la candidata de oposición. Yo me anticipo, le digo, si me permite, voy a hacer un contraste técnico, es decir, si puedes hablar y decir, a ver, mi compañera o los compañeros, ¿qué está proponiendo? ¿Qué estamos proponiendo nosotros?
no estoy de acuerdo por esto, por esto, o está mintiendo, o hay evidencia, que si puedes hacer ese contraste técnico. Pero no era lo que quería. Lo que quería era que yo me prestara por el hecho de ser mujer para atacar a otra mujer, y la estrategia era que firmara unos documentos que eran denuncias falsas y que las fuera a presentar ante la fiscalía para decir que la esposa de fulano de tal era tal por cual. No me presté a esa práctica, porque uno tiene que ser congruente. La congruencia empieza con uno mismo, con una misma. Y me decían varios compañeros, es que así es la política, Claudia, es que entiéndelo. Mira, tú estás bien joven, tienes una carrera por delante, y miras, él hasta dónde ha llegado, ¿no? O sea, así ha sido siempre. Y cuando me decían así ha sido siempre y así es la política, me acordaba por qué estoy en esta transformación. Me acordaba de aquel 2005 cuando conocí por primera vez a Andrés Manuel López Obrador, y que decía que la política era un noble oficio, que tenía propósito y sentido cuando se ponía al servicio de los demás y no para servirse de ella. En aquel momento no la entendía yo como ahora. Ahora sí te puedo decir que si antes pensaba que la política era violenta, era corrupta, hoy sé que no es la política per se, sino las personas que se comportan de manera violenta y de manera corrupta. Y la única manera de cambiarlo es en tanto y cuanto más personas le entremos y combatamos ese tipo de dinámicas. Es decir, que no nos acostumbremos a vivir así porque así siempre ha sido la política, sino que estemos dispuestos a desmontar esos vicios. No lo permití, pues eso le provocó el enfado. Y el otro punto de inflexión pues sí fue más crítico, porque ese ya fue en funciones de gobierno. En 2020, ¿recuerdas el suceso con los estudiantes de medicina que fueron al carnaval en Huejotzingo y fueron asesinados en un... Sí, el cierre de todas estas facultades, también de algunos preparatorios que se unieron, las manifestaciones que se realizaron, también otras universidades privadas, todo este movimiento que se realizó en ese momento de la comunidad estudiantil. Fue en marzo de 2020, se hace una mega marcha justamente, y previo a la pandemia, previo a que tuviéramos la pandemia. Entonces fue una situación muy crítica, y con la intención de pues sumar esfuerzos, aunque no había ocurrido en Puebla, yo como presidenta municipal sentía el deber de solidarizarme y de diseñar y proponer con el gobernador estrategias que nos permitieran vigilar en la forma metropolitana. Entonces, le propongo un convenio de seguridad metropolitana. Si se logra, firmamos el convenio presidentas y presidentes municipales, y de ahí empezamos a trabajar un poco más de la mano, hasta que un día, así de la nada, me dice que quiere que quite a mi secretaria de Seguridad Pública y que nombre yo a otra persona. Primero me había propuesto un hombre, después cambia la propuesta por una mujer, porque como no aceptaba yo el cambio, y no aceptaba el cambio por lo siguiente: yo tenía que decir qué había fallado y por qué entonces estaba yo haciendo el cambio. Y cuando le dije, oye, no estoy de acuerdo en hacer el cambio, porque mira, ya van bien las cifras, ya estamos llevando la incidencia delictiva hacia la baja, ahí va, ¿no? 1 punto, 2 puntos a la baja, pero ya se está moviendo ese indicador. Ya equipamos a los policías, ya les mejoramos su salario, porque ganaban 9,000 pesos cuando entré a la administración. Al término de la administración todos ganaban más de 14,500. Entonces la dinámica era, no estoy de acuerdo en esa estrategia, ¿no? Yo siento la necesidad de anunciar, oye, si voy a quitar, ¿por qué voy a quitar? ¿Qué es lo que está fallando? Y en la nueva propuesta, ¿qué es lo que espero obtener? Y me decía, no, ni te fijes, los poblanos luego ni se enteran, luego ni ponen atención ni nada. Ellos con que vean que quitaste y ya pusiste a otra persona, con eso es suficiente. Así siempre ha sido la política. Y otra vez, ¿no? Otra vez en mi cabeza, cada que así siempre han sido las cosas, me ocurre algo aquí en mi pecho y en mi cabeza que me hace cuestionarme invariablemente si podría ser distinto. Y si así han sido siempre, ¿qué beneficios hemos tenido para saber si vale la pena que se continúe? No se tiene que cambiar. Entonces, no estuve de acuerdo. Ya después, más adelante, cuando pedí opinión a la federación, supe que esos perfiles estaban siendo parte de una investigación por los vínculos con Genaro García Luna. Entonces la federación nos informó que esos perfiles no podían estar en la cuarta transformación. Yo llegué y le informé eso al gobernador y que por lo tanto no iba a haber esos cambios. Él pues se aferró
quería que sí fueran esos cambios, de hecho me lo dio por escrito, que me instruía a remover y a nombrar a una nueva persona, y esas fueron 3 faltas a la autonomía municipal. Son faltas constitucionales, porque un gobernador no puede instruirle a un presidente municipal. Los municipios, el Estado y la Federación tienen autonomía. Y bueno, cuanto más que fueran esos perfiles que estaban siendo investigados. Entonces ahí no había marcha atrás. Si algo aprendí es que la seguridad no se negocia y uno tiene que cumplir y honrar su juramento de desempeñarse leal y patrióticamente. Bueno, 2 preguntas relacionadas a esto. ¿Cuál es la razón que le da el exgobernador poblano para que cambie precisamente a estos funcionarios? Y la segunda, ¿qué es lo que le comenta cuando usted le informa estos comentarios que le dan desde la federación que se les está investigando por nexos con García Luna? Mira, la primera, el cambio, pues que eran personas que ya le estaban apoyando a él, a la estrategia de seguridad estatal, y sí, efectivamente, ya había hecho cambios en su gabinete, ya había traído a gente que venía de Chiapas, que habían sido parte de su equipo, porque este equipo que acompañó a Genaro García Luna estuvo con Calderón y estuvo con Peña Nieto, y estuvo también en esta dinámica del Instituto de Migración, ¿no? Y todo el tráfico que se va haciendo de frontera a frontera. Entonces, sí, la investigación era muy intensa. Cuando nos informan esto, yo le comento al gobernador, oye, me informaron que están siendo investigados estos perfiles. Él me pregunta si me habían comentado si ya había alguna orden de aprehensión. Eso fue lo primero que me preguntó. Entonces le dije, pues, no sé, gobernador, la verdad es que no pregunté, no quise saber, la verdad no quise saber, no lo pregunté. Pero bueno, pues estos perfiles no pueden estar aquí. Y bueno, pues él se quedó pensando un rato y me dijo, bueno, no hagas caso, si no hay órdenes, yo creo que sí es conveniente que hagamos el cambio y pues que entren estos compañeros. Le dije, no estoy de acuerdo, gobernador, porque ya la información es muy clara y no va a haber marcha atrás. Nos dijeron que estos perfiles en la 4T no. Y bueno, pues ya eso generó mucho enfado. Tuve que hacer la sesión en Cabildo para defender la autonomía municipal, porque su escrito era una falta a la Constitución municipal, bueno, a la Constitución, al 115 y sobre todo esa autonomía municipal. Entonces, pues no había de otra más que pasar por Cabildo, porque el Cabildo es quien remueve o quien nombra a propuesta de quien preside. Entonces se hace la sesión y la tuve que hacer pública porque ya empezaban las narrativas de que si yo quería traicionar, a los poblanos y la seguridad, y era todo lo contrario, ¿no? Era evitar que los perfiles estuvieran dentro del municipio. ¿Y por qué dentro del municipio? Porque lo que nos tocaba cuidar a nosotros o vigilar era un tramo pequeño, pero era importante. Y era importante sobre todo en esta estrategia que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de la construcción de la paz, de la proximidad, de la cercanía y la coordinación entre Sedena, Guardia Nacional, municipios y estados. Entonces, bueno, pues ahí no había para dónde hacerse, tuve que ser muy clara, muy contundente. No sé si te acuerdas que después de esa rueda de prensa, después de esa sesión de Cabildo, como empieza el golpeteo mediático, sí, con una narrativa distinta, yo grabo un video donde informo a la ciudadanía qué es lo que nos dijeron, que al señor y a mí nos habían informado que estos perfiles estaban siendo investigados, que habían participado en Atenco, que habían participado en varios disturbios y que no por ningún motivo podían estar en la Cuarta Transformación. Y bueno, de ahí ya empieza un distanciamiento que ni la propia federación pudo evitar. El gobernador decidió romper relación también con la federación por esta información y por esa instrucción. Y bueno, pues sí fue un golpeteo muy fuerte, porque de ahí se enojó tanto que no solamente inició esa campaña de odio mediática o de desinformación, sino también inició una persecución jurídica y me abrieron más de 121 procesos judiciales. Afortunadamente todos los he ido ganando. Mi estrategia fue irles dando la cara a todos, ¿no? Entre auditorías, entre los temas de seguridad, entre clausuras de obras públicas, porque resultó que hizo un decreto donde decía que estaba prohibida hacer obra pública en el municipio de Puebla por la pandemia, ¿no? Entonces
nosotros generamos un amparo para informar que efectivamente estamos en pandemia y nos urge iniciar la reactivación de la economía, y entonces esto da las facilidades para garantizar que continúen las obras. Las iniciamos y bueno, las volvió a clausurar y fue muy pesado, sí fue muy pesado el tema. Termina su periodo, vienen tiempos electorales, bueno, se separa usted para participar en estos periodos. Aquí usted menciona, se ve durante este margen una suerte de ataque mediático hacia su persona. El día de ayer mencionaba un poco sobre que ganó ante el Tribunal Electoral un fallo por violencia política de género. ¿Nos podría comentar esto un poco más? Sí, claro. Mira, me tocó ser presidente en circunstancias atípicas, ¿no? También eso lo he mencionado. Cuando se quieren comparar diferentes administraciones, siempre va a haber una falta de objetividad al comparar nuestra administración. ¿Por qué? Porque a ninguna otra administración, ni anterior ni posterior, le tocaron 5 gobernadores durante los primeros 7 meses, ¿no? Porque esa fue la situación en la que me tocó arrancar funciones. A ninguna otra administración le tocó una pandemia, y menos lidiar con un gobernador que traía estas conductas de persecución y de prácticas de iracundo. Pero aún en esas circunstancias, mi obligación era dar resultados y hacer acciones que no habían logrado en las administraciones anteriores. Por ejemplo, acabar con la deuda pública del municipio de Puebla, eso fue histórico. No lo había logrado ni PRI ni PAN que me antecedieron, lo logra Morena a través de la presidencia que me toca a mí asumir. ¿Y cuál fue la estrategia? Pues la que el presidente ha estado aplicando: el combate a la corrupción, la estrategia de disciplina financiera o austeridad republicana, que permite fortalecer tus finanzas y entonces destinar tus propios recursos a acciones que reactiven la economía, que generen bienestar, y por eso alcanzamos también el récord de obra pública y por eso pudimos mejorar las condiciones salariales y de equipamiento de los policías, esto que te decía yo, de 9,000 a más de 14,500, sin endeudar, con finanzas sanas, con el récord de obra pública. Y entonces, esa es una herramienta que no tiene ninguno de los otros partidos políticos, solamente Morena. Bueno, hoy está gobernando el PAN y ya está nuevamente endeudado el municipio de Puebla. Ya está desarticulada esa estrategia de seguridad y ya no participan en la coordinación de estas mesas que instaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, y terminamos padeciéndolo las y los poblanos, ¿no? Por decisiones políticas. Eso como nos ha traído problemas. Pero bueno, termino mi administración, continúo trabajando en el proyecto del presidente, informando sobre las diferentes reformas estructurales que se echaron a andar, como la reforma eléctrica, la revocación de mandato, entre algunas otras. Me tomé también un espacio de distanciamiento para cerrar mi ciclo, mi proceso, ¿no? Para también depurarme emocionalmente. No lo quería hacer, te soy sincera. Yo les digo a todas y a todos, cada que terminemos un proceso hay que cerrar ciclos. A veces uno dice, ya, lo que sigue, pero es importante, ahora lo sé, por eso digo que me resistí, pero ahora sé que es importante cerrar esos ciclos para ver qué de las experiencias que viviste, cómo te fueron forjando, qué nuevo conocimiento y cómo ese conocimiento se va a compartir con las demás generaciones. Yo, si me tocó vivir esto con Miguel Barbosa, algo que también tengo que reconocer es que gracias a eso, hoy estoy más preparada, ¿no? No se lo deseo a nadie, por supuesto, no se lo deseo a nadie, pero eso me forjó como persona, porque me llevó a confirmar por qué estoy en esta transformación, para que no se sigan repitiendo esas prácticas de persecución, esas prácticas de manipulación, porque así ha sido la política, sino que sí le podamos entrar a un formato distinto en su autenticidad. Y me fogueó también para que en medio de esas circunstancias, bueno, supiera que no puedes estar como autoridad esperando a ver quién viene y te resuelve o a ver si me mandan recursos de la federación o no, sino te pones a trabajar con lo que tienes. Y entonces eso te va preparando. Por eso también tengo que ser agradecida con esas experiencias de la vida. Algunas dolieron, me permitió en esa introspección ver que había algunas heridas, había que curarlas, ¿no? Darles besitos. Sí, y lo digo porque decidí presentar las denuncias. El resolutivo que ayer
comentaba en la rueda de prensa, es inédito, es un resolutivo inédito que deja un precedente a nivel nacional. ¿Qué fue? Se presentó una denuncia contra algunos directores de medios de comunicación y sus medios de comunicación. Es una buena noticia para las mujeres que participamos en política, para las que quieren participar en política y sabes que también para muchos medios de comunicación, porque me ha tocado escuchar el testimonio de compañeros, compañeras, periodistas que dicen, oye, es que nosotros nos las rifamos, vamos en la objetividad, en la defensa de la libertad de prensa, pero con objetividad de dar la verdad. Y hay personas que se rentan como agencias políticas para golpetear o para hacer trabajo sucio de desgaste. Y eso no queremos, pero ¿por qué lo siguen alimentando? ¿Por qué los políticos siguen pagándoles? O sea, ¿por qué les tienen que estar pegando para que les tengan que pagar? Que es a lo que se le conoce como el chayote, ¿no? Para que sí. Entonces ha habido muchos medios de comunicación que están también cansados de que esas conductas se repliquen y ahora sé que la única manera es ponerles un alto. Por eso decidí presentar la denuncia. Ya no era para justiciar para Claudia Rivera Vivanco, sino para que las siguientes mujeres que quieran participar en política no vuelvan a enfrentar violencia política de género. Para que sepan que se puede denunciar porque hay una baja tasa de participación en las denuncias, les asusta, y yo lo entiendo porque no es fácil, lastima mucho. Estos medios de comunicación, después de que presenté la denuncia, siguieron atacando y dañando mi imagen. ¿Qué es lo que hablaban? Pues sobre mi aspecto físico, ¿no? Que si había subido de peso, si hubiera bajado de peso, si ya tenía el cabello largo, si ya lo tenía corto, si no sé. En lugar de que se hablara, y por supuesto yo estaba preparada para ese contraste de que fuera yo evaluada por mis acciones, por mi trabajo, por los logros o por lo que todavía me faltaba realizar. Es decir, yo me preparé para eso, no para que me estuvieran diciendo respecto a mi imagen. Sin embargo, ocurrió así y entonces había que presentar esa denuncia. No lo hicieron solo, recibieron complicidad por parte de la autoridad estatal, es decir, del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Por eso la tengo que mandar en una impugnación a la federación, que es la sala regional, y entonces la sala regional definen o resuelven que efectivamente había existido violencia política de género. Bueno, en dos ocasiones, porque la regresa a la estatal vuelve a decir que no, que ellos consideran que no, lo vuelve a revisar la regional y bueno, ya dictan sentencia contra estos medios de comunicación. ¿Cuáles son estos medios de comunicación? Ya ahora hay acciones a tomar contra estos y contra el Instituto Local Electoral. Sí, fíjate que la sanción obedece directamente a Gerardo Ruiz, a Elvia Cruz y a Iván Tirso, ¿no? En sus respectivos medios de comunicación, porque se logra demostrar con bastante evidencia que estuvieron orquestados y coordinados en una campaña de desprestigio, de ofensa, de violencia y de ataque, es decir, cero objetividad. Y bueno, pues ahora hay una sanción. Lo que estamos buscando en esa sanción es que sea del mismo grado en el que lo hicieron. Es decir, no nos interesa un comunicado de que una disculpa y ya, no, sí tenemos que dejar un precedente porque eso no es, ese tipo de prácticas no son sanas para nadie en nuestro país, menos en nuestro estado, y como sociedad no lo podemos permitir. Entonces tiene que ser en esa misma magnitud, con esa misma difusión, también la reparación del daño, pero insisto, esa justicia no la busco para Claudia Rivera Vivanco, sino para que ninguna mujer lo vuelva a padecer y para que sepan que vale la pena denunciar. O sea, para que se armen de valor, porque yo sé que a veces no es fácil ni entrarle a la política. Me ha tocado compañeras que, ay, es que sí quiero participar y tienen talento, pero deciden no entrarle porque es que es bien violento. Fíjate, en 2021, según el Observatorio de Violencia Política de Género, 10 de 10 mujeres que participaron en la política experimentaron algún tipo de violencia política de género. 10 de 10 experimentaron violencia política de género por parte de algunos de sus propios compañeros de partido, de todos los partidos. Ahí no se salva. De esas 10 que experimentaron algún tipo de violencia, 7 tenían dudas de querer participar en la política. O sea, tenían como ese miedo, híjole, le seguiré, no le seguiré, le entro, no le entro. Y de esas 7 que tenían dudas, 3 de plano dicen que no, ¿no? Esas son
las proporciones. Y eso no es correcto, ¿no? Eso no es correcto. Sí tenemos que aspirar a esa vida libre de violencia y ahí necesitamos también tener aliados en toda la sociedad y en los medios de comunicación, ¿no? Para abordar las agendas con esa perspectiva de género. Sí, por supuesto, si le vamos a entrar en la política a las mujeres, tenemos que ser evaluadas, claro que sí, evaluadas con la misma vara que se evalúa a los hombres, ¿no? Porque nunca has visto algún comunicado que diga de algún compañero varón que esté participando en política, oye, ¿ya vieron cómo ya le creció la papada? ¿Ya vieron su panza? ¿Ya vieron esa barriga? No sé, no se habla de eso. Y lo digo, pues con ese énfasis, porque eso ocurre, ¿no? Y en el caso de las mujeres sí. Y bueno, pues hay que cambiar esa práctica. Durante su periodo y después como presidenta municipal, ya mencionó un poco por qué las críticas de medios de comunicación en un actuar coordinado contra su persona, pero por parte de la ciudadanía, a día de hoy no se le ve con buenos ojos a su actuar como presidenta municipal. ¿A qué considera que se deba esto? Pues mire, en gran medida yo observo que esa campaña, o que se debe a esa campaña de desinformación que se hizo en mi contra. Porque muchas personas no sabían, por ejemplo, que dejamos sin deuda pública al municipio de Puebla, ¿no? No, todo lo que íbamos haciendo en la administración era muy difícil que algunos medios de comunicación lo retomaran, y los que lo retomaban pues nunca podían competir contra la manera en la que estaba informando el Estado. Muchas de las acciones que estuvimos realizando, sobre todo en las juntas auxiliares, tuvimos que diseñar por eso un tablero de obra pública para que ahí la gente fuera buscando a ver si era cierto, ¿no?, que se había hecho, que fueran a la geolocalización para ver, a ver cuánto costó esa obra, qué empresa la hizo, en qué etapa van, sí la hizo, ¿no? Porque observamos que no avanzaba tampoco esa información. Entonces sí hubo una campaña en mi contra para invisibilizar esas acciones, esas tareas que estaban haciendo, pero también tengo que decir muy claro, también hubo otra parte que es un desgaste que me corresponde a mí como autoridad, es decir, que cada autoridad, cuando estamos en funciones, pues tomamos diferentes decisiones, y algunas la ciudadanía está más de acuerdo que con otras. Por ejemplo, en movilidad, muchas de las acciones de movilidad que implementamos venían de parte de la sociedad, pero había algunos grupos que no estaban de acuerdo con esas políticas de movilidad. Por ejemplo, las ciclopistas, por ejemplo, la infraestructura de guardapeatones, de volardos para salvar la vida de quienes van en la vía pública. Y ese tipo de desgastes y por supuesto de enfado social, pues era completamente mi responsabilidad. Ahora ya sabemos que esa infraestructura salva vida, ¿no? Que ahora sabemos que esas son recomendaciones internacionales y que por eso la administración actual ya las está volviendo a implementar. Y bueno, pues son también parte de los gajes del oficio, ¿no? Eso también es cierto. Mi estrategia, que es pues informarle a la gente qué fue lo que me tocó realizar, contarle en qué circunstancias me tocó trabajarlo, también reconocer dónde nos faltó, ¿no? Comunicación fue una de nuestras áreas de oportunidad. Si me preguntas, oye, ¿y qué corregirías, qué arreglarías? Bueno, pues esa manera de comunicar o de informar, entre algunas otras, ¿no? Después de su periodo, ¿a qué considera que se deba que el PAN retome nuevamente la presidencia municipal con Eduardo Rivera Pérez? Pasaron varias circunstancias. Fíjate que Morena enfrenta en 2021 un ataque brutal por unos grupos de poderes fácticos, no solamente aquí en Puebla, sino también en la Ciudad de México. Por eso la radiografía que vemos de las alcaldías que se pierden y la zona metropolitana de la capital no son aisladas, perdón, de la zona metropolitana del estado de Puebla, no son aisladas, sino son parte de esta conexión y de esta dinámica que la oposición orquestó para derrocar a Morena donde había llegado. ¿Tuvo complicidad por compañeros que estaban dentro de Morena? Sí, puedo decir que tuvo complicidad por parte de estos compañeros. Bueno, no fue secreto que el exgobernador Barbosa se hubiera reunido antes de las elecciones tanto con Calderón como con Claudio X González. Y bueno,
fue similar a lo que nos tocó vivir en la Ciudad de México. Sí era nuestra responsabilidad, en mi caso yo tengo que decirlo así, mi obligación era defender esa continuidad de Morena. Fue muy complejo, ¿no? Fue muy complejo, sobre todo cuando el PAN tuvo de aliados al Estado en aquel momento, ¿no? Entonces esa elección de Estado, Morena ganó, por cierto, como Morena ganamos la votación contra el PAN. Ya en coalición se suman los votos. Por ejemplo, ese es un dato curioso e interesante porque además en una intermedia se logra ver la participación real que puede tener esta izquierda o este movimiento de transformación en la capital poblana. Y ahora, ¿cómo observan la presidencia municipal de Eduardo Rivera? Mira, de entrada no estoy de acuerdo que se haya endeudado al municipio de Puebla, nuevamente, ¿no? Costó mucho trabajo y me fui dando cuenta cuántas administraciones atrás habían sido omisas en pagar esas deudas. No estoy de acuerdo tampoco, y la ciudadanía, pues, a juzgarle, ¿no? Porque el préstamo, uno diría, a ver, bueno, vamos a pedir prestado. ¿Para qué pidió prestado? A lo mejor para una obra que era urgente, a lo mejor para recuperar el agua potable, a lo mejor para alguna acción sustancial, pero no. El endeudamiento fue para aumentar los sueldos y salarios de funcionarios de primer nivel, para aumentarse su salario, porque él está ganando más de la mitad del salario que yo percibía cuando fui presidenta municipal, ¿no? Y además creó nuevas plazas para esos acuerdos políticos. Esas conductas no podemos permitirlas, a costa del recurso público. No me parece que se ponga en esta situación la seguridad de Puebla, de las y de los poblanos, por una mezquindad política. ¿Y a qué me refiero? A que entra la administración y nada más porque la estrategia de coordinación territorial y construcción de la paz es una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el alcalde diga, no, pues yo no participo y yo no me coordino y yo no hago trabajo coordinado con la sede en la Guardia Nacional, y a los policías ya no los voy a tener en sus sectores, ya no van a hacer proximidad, van a ir a cuidar tales y cuales fraccionamientos porque yo me había comprometido con esos empresarios. Pues esas prácticas no las podemos permitir. Palabras más, palabras menos, eso es lo que ha ido ocurriendo, ¿no? El utilizar la fuerza pública para prácticas que no son las que garantizan la construcción de la paz, sino solamente reaccionar al momento, pero sin tener una estrategia firme. Entonces, como poblana, no como política, ¿no? Ni como contendiente, ni como oposición, sino como poblana, estoy en desacuerdo y evaluaría yo de manera desaprobatoria el trabajo que está realizando, porque esas soberbias, esas vanidades, esa superficialidad no la queremos para Puebla, y menos a costa del recurso de los poblanos. Ahora, dentro de estas nuevas plazas, estos recursos que menciona que se usan justamente para, pues, un derroche, ¿no?, de presupuesto, en vez de invertirse en obras, en vez de invertirse en materia de seguridad, ¿qué se puede hacer para denunciar estos procesos? Pues mira, no solamente ese derroche, se hizo apenas un torneo de fútbol que costó más de 50 millones de pesos. Sí. Y vacío. O sea, ¿qué beneficio nos trajo a las y a los poblanos? ¿No? Y lo digo, a ver, veamos con esa objetividad, ese recurso, ¿para cuánto nos habría alcanzado si lo siguiéramos distribuyendo a las juntas auxiliares, por ejemplo? Las juntas auxiliares llevaban un rezago histórico. Casi el 60% del presupuesto de obra que tuve yo en la administración 2018-2021 lo enfocamos a las juntas auxiliares. Si se resolvió el problema de las juntas, no, la realidad es que no. La realidad es que no lo resolvimos, pero iniciamos a hacerlas visibles. Iniciamos con que empezara a llegar la inversión en esas partes de nuestro municipio que estaban rezagadas. Hacia allá tendrían que estar enfocados los recursos actuales de la administración municipal. ¿Qué me permitió dejar? Finanzas sanas, proyectos de infraestructura urbana, recursos, porque
Las calles que se están realizando ahorita en el centro, por poner un ejemplo, la de la 8, la 10, la 12, la 14 poniente, de la 11 hasta el Boulevard 5 de Mayo, porque es un polígono bastante grande, esas obras las iniciamos nosotros. Recordarás que en 2021 las iniciamos y que fueron parte de las obras que el gobernador decide clausurar por la pandemia. Bueno, las volvemos a reaperturar y las vuelve a clausurar y eso generó mucho enfado también social, porque imagínate, ya no podíamos ni para adelante ni para atrás, ya habíamos levantado adoquines porque se iban a hacer toda esa reconfiguración vial y bueno, se convirtió en un conflicto político. Sin embargo, ahora ya se están realizando. Es decir, esas que iniciamos, para poderlas iniciar, tú necesitas tener garantizados los recursos. Entonces lo que hizo la administración actual es como que aguantarlas para que no estuvieran tan cercanas al término de la administración y ahorita ya las están retomando, lo cual me da gusto, ¿no? Porque yo hice esas obras y dejé ese presupuesto, pero no era mío, no me pertenecía, lo hicimos para generar un beneficio a la ciudadanía y entonces por eso me da gusto que se estén haciendo. No me gustan las formas, ¿no?, de la mezquindad política, porque las pudimos haber hecho ya desde cuándo, con ese enfoque, con esa prontitud, porque ya estaba el proyecto y ya estaba el presupuesto, ¿no?, sin tener que esperarse políticamente, ¿no? ¿Considera que para 2024 Morena va a retomar la capital? Y de ser así, ¿usted a qué compañeras o compañeros los cree más capaces para esta tarea? Yo estoy convencida de que nos vamos con carro completo, Morena. La elección de 2024 es una elección grande. Se compiten 9 estados, 8 estados y la Ciudad de México, ¿no? Ya sabemos, bueno, Presidencia de la República, 8 estados, Ciudad de México. Para el caso de Puebla, 217 municipios, senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales, más las regidurías. Entonces va a ser un trabajo muy grande, pero vamos igual con carro completo 6 de 6, entonces yo estoy convencidísima de que vamos a llevar a la primera mujer a la presidencia de la República, que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y eso es un orgullo. O sea, yo como feminista, como activista, me entusiasma el saber que estamos dando esta batalla. Sí, porque continúe la transformación, y por supuesto que esa transformación venga con la presencia, con la cara, con el corazón y la mente de una mujer y de una mujer muy capaz. Y entonces para el caso del Estado de Puebla va a ser exactamente lo mismo. Yo estoy participando para ser la coordinadora estatal de defensa de la transformación aquí en Puebla. Esta semana iniciaron las encuestas de reconocimiento. Todos los que nos inscribimos, bueno, pues estaremos en la encuesta de reconocimiento, ya iniciaron. Y lo que nos hicieron saber la dirigencia nacional es que todos los que vamos como punteros vamos a estar en la encuesta final. Entonces, bueno, pues estoy ya considerada en esa encuesta final. Eso no va a depender de mí, eso depende del partido. Lo que sí depende de mí es trabajar y trabajar, ¿no? Entonces, un día y al otro también. Por eso hace ratito te comentaba que venía yo de hacer brigadeo en el Tianguis de San Martín. Impresionada, ¿no? Impresionada, porque nuestros municipios son tan ricos, tan vastos, tenemos tanto talento, tanta fuerza en nuestras mujeres, en nuestros hombres, y me inspira, podemos hacerlos vibrar, ¿no? Y aquí en la capital, pues, por supuesto que hay muchas compañeras y compañeros talentosos. A mí me tocó como presidenta municipal formar cuadros, ¿no? Dar la oportunidad del primer gabinete paritario en la historia, de integrar a mucha gente joven para que se fuera también fogueando. Es decir, la oportunidad que me dio el movimiento, yo tenía que llevarla también para darle oportunidad a más compañeras y compañeros. Entonces, yo creo que hay buenos cuadros, hay talento. Si me preguntas, yo prefiero que sea alguien de Morena, yo prefiero que alguien de cepa, alguien cantera Morena, porque a nivel estatal eso es lo que también a mí me inspira, me motiva, ¿no? Que si es mujer, que sea Morena, y Claudia es la respuesta. Y con esto, para ir cerrando el tema de los punteros, en el caso, por ejemplo, de los primos Mier, el senador Alejandro Armenta Mier y el diputado Ignacio Mier Velasco, han sido ya denunciados por el Partido Acción Nacional por el tema de publicidad, el tema de costo de los espectaculares, bardas y demás. En otros estados, en elecciones pasadas, ya se vio que esto sí afectó a Morena y hasta que hizo que se cambiaran
aquellos que estaban como candidatos. ¿Considera usted que Morena tendría que analizar en el Estado esto para tomar en cuenta quién va a ser la o el que abandere las elecciones? Definitivamente sí, y no solamente Morena, sino la ciudadanía también, ¿no? O sea, algo que hemos buscado en Morena es que nos atrevamos a romper con esas prácticas de la política tradicional, ¿no? Yo compito contra dos de mis compañeros que llevan más de 30 años haciendo política, la mayor parte de esos años en otro partido político, pero bueno, ahora en Morena, y como mis compañeros, y yo les respeto y siempre me voy a conducir de manera muy institucional y también respetuosa con ellos. Sin embargo, yo no comparto ese tipo de prácticas. Sabes que mi estrategia o mi política como Claudia Rivera de Banco es no caer en la dinámica de los espectaculares, porque bien dices, no hay certeza de dónde vienen los recursos. Están fuera del periodo electoral, es decir, de la ley electoral. Y tres, yo no conozco ningún poblano o poblana que digan, ay, cómo me gustan esos espectaculares, ¿no? Entonces, ahí empieza uno escuchando a la gente. ¿Cuál es la estrategia que en mi caso deseo hacer? Pues la de recorrer, la de presentarme, la de decir, oiga, esta soy, la de hacerlo a ras de piso, de casa en casa, de mano en mano. Y bueno, eso también demuestra una forma distinta de hacer política. Es decir, nos vamos a poner a prueba las y los poblanos para ver si vamos a seguir consumiendo más de lo mismo, de esas prácticas, o estamos dispuestos a apostarle a ese relevo generacional. Y lo digo porque ocurre también al interior de Morena, ¿no? Ahorita estamos contendiendo, es un proceso interno, es un proceso fraterno, además. No será jamás uno, o no me gusta, y ojalá que ninguno de mis compañeros y compañeras esté en la práctica de un golpeteo o de unas prácticas que no suman, que no son buenas. Y a la militancia, pues también, ¿no? Que no les gane la pasión o el ánimo, somos compañeras y compañeros de lucha, y aquí el proyecto es uno, se llama México y se llama Puebla, y es garantizar que la transformación continúe. Ya también lo ha mencionado el partido, y yo se los digo también a mis compañeras y al auditorio, a los berrinchudos, a los caprichosos, nadie los quiere. Entonces, nada de ser berrinches ni caprichos, sino tener claro ese objetivo colectivo. Ya por último, le haría un llamado a Morena para que analice más a cuadros de base de la izquierda, a base morenista, antes de a personajes que vienen de otros partidos políticos. Ya lo tiene muy claro el partido. De hecho, qué bueno que me lo preguntas, porque en la visita que tuvo nuestra coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum, el fin de semana pasado, informaban sobre varios aspectos. Entre esto, la invitación a que se reconocieran esos liderazgos y sobre todo esos compañeros, esos cuadros que se han forjado en el movimiento, ¿no? Y que ya están preparados, que ya son ese relevo generacional. Dos, que Morena va a garantizar esa paridad de género y equidad en la contienda. Señalaron, de hecho allá hay video para que lo puedan tener también a la mano, tanto ya lo comentó Mario Delgado como la doctora Claudia Sheinbaum, que aunque haya algunos compañeros que ganen la encuesta en conocimiento, si hay mujeres que están bien posicionadas, que tienen su trabajo, que vienen de esta formación de militancia, se les va a dar prioridad a la participación de las mujeres. Eso es algo que es el espíritu de Morena, ¿no? Eso es algo que solamente ocurre en Morena y ahí hay que entrarle con esa responsabilidad. Entonces, el partido ya lo tiene más que claro. De hecho, por eso el Instituto Nacional de Formación Política decidió que por primera vez todos los que aspiren tengan cursos de formación política, porque pues sí es puertas abiertas, pero ya nos han llevado al baile varios, ¿no? Y varias, bueno, a ver, Lili Telles y tanta tranquiza que se ha llevado nuestro presidente y el propio movimiento y el propio partido. Entonces, sí, bienvenidos, pero nada de medias tintas, nada de gatopardismo, nada de chapulinear o pandearse, sino congruencia, y eso es conformación política. Bueno, pues muchas gracias por darnos de su tiempo y su espacio para esta entrevista. No, al contrario, y a ustedes muchísimas gracias. Y acuérdense que no se trata de que pensemos igual, sino de que recordemos que si esta es nuestra casa, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo le echamos un montón. Y que es importante que siempre nos mostremos en nuestra autenticidad. No busquemos ser ni la mujer perfecta ni el hombre ideal, sino la persona auténtica. La que dice, esta soy, esto tengo y lo entrego todo. Como dice mi presidente, las 13, cabeza, corazón y carácter.